Prosigamos ahora nuestro experimento. Recuerdo que trataba de confrontar a Merleau-Ponty con Sartre, como resultado de una distorsión anamórfica divergente a partir de un modelo común, la intencionalidad husserliana que motivó su conversión filosófica repentina tirándolos a los dos del caballo, con resultados opuestos, y que ahora desde un conocimiento más amplio de lo que es la intencionalidad podemos reanalizar. Si la idea central de la fenomenología no es, como en Sartre, la libertad activa, ni como en Merleau-Ponty, la carne pasiva, sino el sentido activo-pasivo en una forma que luego precisaremos, resultará ante todo que tendremos que disociar intencionalidad y sentido. En consecuencia, distinguiremos inmediatamente un estrato de sentidos no intencionales y un estrato de sentidos intencionales. Llamaremos al nivel de la subjetividad que se corresponde con el sentido no intencional cuerpo interno, life, y a la subjetividad que se corresponde con el sentido intencional cuerpo externo, life corper. Y para simplificar, pero también para rehuir términos muy gastados, hablaremos de cuerpo interno y de cuerpo externo. Para ejemplificar rápidamente, cuerpo interno es, por ejemplo, el nivel donde se forman sentidos, Sinnbildung. Es el nivel donde se produce la experiencia estética, que no es una experiencia objetiva. Es el lugar donde ocurre la relación de interfacticidad con otro yo, otro aquí absoluto, que no es una relación intersubjetiva, interobjetiva todavía. Mientras que en cuerpo externo hay objetos e individuos que comercian con objetos, hay percepción de objetos, ideación, intuición de esencias y también imaginación, como presentificación de lo ausente. Y suponemos que entre cuerpo interno y cuerpo externo se da una relación conjugada. En el plano del cuerpo interno no tiene lugar la intencionalidad, ni en la experiencia estética, ni en la interfacticidad, ni en la Sinnbildung interviene la intencionalidad. El artefacto artístico es tal precisamente cuando se neutraliza o invierte nuestra pretensión de considerarlo como un objeto, pretensión intencional. Y entonces puede ocurrir la experiencia estética. Y si pretendo referirme al otro yo intencionalmente, lo más que puedo hacer es imaginarme, pero entonces no es otro yo, sino otro imaginado. Tenemos pues, en homología con el sujeto prepersonal de Merleau-Ponty y con la inconsciencia impersonal de Sartre, el cuerpo interno, y en homología con la conciencia individual de Merleau-Ponty y con el ego bastardo de Sartre, el cuerpo externo. Y habíamos visto cómo en Sartre y en Merleau-Ponty se producía una inversión. Mientras que la conciencia sartriana es pura actividad absoluta, apertura espontánea y translúcida, y recuerdo también intencional, y su ego degenerado es lógicamente pasivo, el sujeto prepersonal y carnal de Merleau-Ponty, también intencional, enredado en los entrelazos del sentido del mundo, es pasivo. Y la conciencia de Merleau-Ponty despliega activamente en el tiempo las rentas sedimentadas adquiridas. ¿Qué pasa ahora? Que el nivel del cuerpo interno es un nivel de formación de sentidos mediante procesos de temporalización-espacialización, pero estos procesos no son intencionales, ni poseen la actividad de Sartre frente al ser, ni la pasividad de Merleau-Ponty frente al mundo, sino una pasividad, entre comillas, para distinguirla de la pasividad de lo sedimentado. Por ejemplo, pasividad frente a mis recuerdos. Es la pasividad que analizó Husserl detenidamente en su curso sobre análisis de las síntesis pasivas, el tomo 11 de la Husserliana, y que es pasividad
pero solo frente al fenómeno. Y el fenómeno precisamente no es dado, a diferencia del ser y del mundo de nuestros amigos. Quiere decirse que en ese momento lo que en Sartre es ser, dado, como lo macizo, sin sentido, y lo que en Merleau-Ponty es mundo, como plenitud desbordante de sentidos, dados, ahora es el fenómeno en cuanto tal, que no está dado. Con otra terminología, en lugar de fenómeno podríamos decir materia, y el fenómeno o la materia no pueden albergar nada que suponga sentido, pero tampoco son refractarios al sentido. Hay un cierto pliegue del fenómeno, un cierto esquematismo que rompe el bloque del en sí sartriano. Así pues, la pasividad en cuerpo interno es pasividad frente al fenómeno, pero es actividad, no en el sentido de la actividad de un sujeto operatorio, que en cuerpo interno no lo es, en cuanto que los sentidos no se hacen solos. Hay una circularidad, un parpadeo, un clignotement, dice Marc Richir, entre sentido y cuerpo interno. En cambio, en el polo del cuerpo externo hay actividad operatoria, pero en absoluto degradada, ni en los términos de la degradación sartriana ni en la merleau-pontiana, sino conjugada, transpasibilidad, dirá Henri Maldini. La anamorfosis es evidente. Podemos decir que actividad y pasividad en nuestros dos invitados han quedado trastornadas en direcciones opuestas, porque ha habido coincidencias en la referencia a algo dado, su error común. Para uno el ser, para otro el mundo. Pero sí, el fenómeno no está dado, se define un lugar que denominaremos originario, que es el lugar de la gestación de sentidos, cuerpo interno. ¿Cuál es la razón profunda de esta distorsión? Parece evidente que ha sido la imposibilidad por parte de los dos amigos o examigos o amigos post-mortem en disociar sentido e intencionalidad. La intencionalidad tiene lugar en el territorio de la objetividad, en cuerpo externo, pero si la hago funcionar en el nivel del cuerpo interno, resulta o la brutalidad de la objetivación sartriana o la dejación de la carnalidad merleau-pontiana. En ambos casos, la intencionalidad, la Sinstinktum, suplanta el trabajo de la formación de sentidos, la Sinnbildung. En ambos casos, el cuerpo interno queda colapsado, o por vaciamiento o por plenitud, y de ello se resiente el plano operatorio del cuerpo externo, que es vivido como una pérdida o degeneración. Frente a la impersonalidad de la conciencia sartriana y la prepersonalidad del sujeto de Merleau-Ponty, hay que decir que en la instancia subjetiva que constituye el cuerpo interno no hay reflexión como autoconciencia, pero sí hay apercepción trascendental inmediata y reflexividad entre el propio cuerpo interno y el sentido, sin lo que no podrían darse procesos de formación de sentido. Lo que sí resulta sorprendente en el genio de Sartre es el haber ligado la suerte de la intencionalidad y la de la imaginación, pese a haberlas desplazado de lugar, pasándolas del nivel del cuerpo externo al del cuerpo interno. Porque, efectivamente, la intencionalidad se produce en el momento en que hay una interrupción en el proceso de formación de sentidos, y un cierto sentido cristaliza en una significatividad que puede ser compartida intersubjetivamente. Y eso es obra en principio, de la imaginación. En fórmula de Marc Richir, el verdadero origen fenomenológico de la intencionalidad reside en el recorte de significatividades por la imaginación y no en la percepción. La dimensión de irrealización que comporta la imaginación es ese momento ambiguo que puede dar lugar o bien a una Spaltung, una escisión en el sujeto, o bien a una realidad compartida.
Es la encrucijada donde se dirimen las patologías. Sartre descubrió muy pronto esa conexión entre intencionalidad e imaginación. La trascendencia del ego la publica en revista en 1936, el mismo año en el que escribe L'Imaginaire. Solo necesitaba hacerlos funcionar en el medio de su conciencia impersonal que, como hemos visto, ha desalojado el cuerpo interno para tener las coordenadas del ser y la nada. De ahí la velocidad y claridad de su exposición. En efecto, si la intencionalidad funciona en el medio donde se generan los sentidos, donde la riqueza de sentidos no está filtrada por lo simbólico, no hay todavía siquiera monólogo interior, ni hay posibilidades de hábitus, ni de sedimentaciones, sino que todo está siempre remis à zéro. El poder de la intencionalidad puede ser devastador, y la libertad resultante será absoluta, al no estar limitada por ninguna constricción dada de sentido. Al mismo tiempo, descubre que la libertad, así entendida, no deja de ser absoluta por el hecho de que el sujeto esté situado, tanto de da sí la situación es tan dura como en un campo de prisioneros o en un régimen de ocupación alemana. No es la situación la que limita la libertad, sino los otros, o mi ego bastardo que quieren imponer su sentido. El error de los hombres libres es dejar carta blanca a los otros que se aprovechan de ello, escribe Sartre en el Stalag 12D, donde está prisionero. Pero también escribe desde ese campo: se puede ser más libre aquí que fuera. Y luego dirá también: nunca hemos sido más libres que bajo la ocupación alemana. Y añade, con la retórica fácil que será ya siempre suya: habíamos perdido todos nuestros derechos, pero a causa de eso éramos libres, porque el veneno nazi se deslizaba en nuestro pensamiento. Cada pensamiento justo era una conquista, puesto que una policía todopoderosa nos constreñía al silencio. Cada palabra era preciosa como una declaración de principios, porque estábamos acorralados. Cada gesto tenía el peso de un compromiso. Esto es lo que no podía entender Merleau-Ponty desde las coordenadas de su peculiar anamorfosis. Creía que una libertad absoluta era de Sigol, pero no encarnada. Pese a sus diferencias, o gracias a ellas, Sartre y Merleau-Ponty han explorado a su manera ese nivel de la subjetividad, el cuerpo interno que podríamos llamar originario por su estructura no intencional, y que los dos violentan con su particular visión de la intencionalidad. Lo que para Sartre son apariencias y para Merleau-Ponty aparecencias, para nosotros son apariencias. Resulta ya imposible ni siquiera esquemáticamente indicar el rendimiento del modelo que se ha expuesto. Tópicos tales como la intersubjetividad, el arte, el inconsciente, la singularidad, etc., sobre los que nuestros dos filósofos mantienen posiciones bien definidas y originales, aparecerían explicados con una nueva luz. Los dos, Sartre y Merleau-Ponty, mantuvieron coherentemente y profundizaron su descubrimiento de los años 30 con una excepción. Al final sus destinos se cruzaron. Será por el juego de la ironía que parece acompañar muchas veces a la muerte. Pero Merleau-Ponty tuvo una muerte sartriana y Sartre una muerte merleau-pontiana. Naturalmente que ambos habían, en vida, hecho sus declaraciones solemnes anticipatorias, uno desintegrando vida y muerte y otro integrándolas. Decía Sartre: yo no pienso en la muerte, ella no vendrá a mi vida, quedará fuera, un día mi vida cesará, pero yo no quiero que esté endeudada con la muerte en ningún caso, no quiero que mi muerte entre en mi vida, quiero que no la defina, que yo sea siempre un llamamiento a vivir. Escribía Merleau-Ponty: hay dos maneras de pensar en la muerte, una patética y complaciente que arremete contra nuestro fin y exacerba la violencia, y otra seca y resuelta que integra la muerte en la vida y agudiza la conciencia de la vida. Pues bien,
La tarde del miércoles 3 de mayo de 1961, mientras releía Descartes para la clase del día siguiente, Merleau-Ponty caía fulminado sobre su libro. Moría sartrianamente sobre el filósofo que escindía alma y cuerpo. En cambio, Sartre, ya ciego, el 15 de abril en 1980, a las 9 de la noche, en la cama del Hospital Brouchet, moría merleau-pontianamente bajo la mirada asustada de Arlette. Podía imaginar solo el pelo negro de la última mujer que amó en su vida, mientras se deslizaba hacia la carne del mundo. Y tal vez recordó el último verso del más famoso poema de Celan, que sin duda conocía, y en el idioma de sus años mozos en Berlín: Dein anschönes Haar, Shulamit.